Acá ya tengo los bloques, otros bloques de exteriores, y les voy a mostrar cómo vamos a insertar esos bloques. Esto ya lo hicieron en Técnicas 2, y lo que tengo es preparado también una librería de bloques, esta, de elementos que a lo mejor me puedan servir para la unidad, para el conjunto, o para el sector, para el conjunto o para la unidad. Yo esta librería, esto es mucho más grande, yo solamente tengo acá algunas para no hacer pesado el archivo. Los voy a poner en el aula si ustedes lo necesitan. Por ejemplo, bloques de luces, de luminarias en la calle, vehículos, árboles, personas, iluminaciones peatonales, etc. Entonces podemos elegir, en este caso un árbol. Vamos a insertar bloques y para eso vamos desde acá. Buscamos el árbol, por ejemplo. A todos estos pasos le ponen aceptar. Y lo insertamos. Y lo que quiero que vean es que cuando yo inserto en un bloque, siempre se visualiza también en la estructura de capa. Y esto no se posiciona automáticamente en la capa que yo tengo. Acá, por ejemplo, tengo bloques, y si tuviera actualizado, no lo había tildado justamente para que no se vea esto, no se posiciona en esa capa activa o capa corriente. Por ejemplo, volvamos a insertar de nuevo. Insertemos ahora una persona. Y se crea estas dos, lo han visto acá en el panel de capas. Entonces lo que tengo que hacer para que uno trabaje ordenadamente es crear una capa bloques y subcapas con nombres, ¿no? Eso es lo que hice con esta capa, con los árboles, y esta quedó fuera porque esta está acá, en esta. Entonces lo que hice es crear la capa, subcapa, y allí trasladar. Yo tendría que trasladar acá, no lo voy a poder hacer porque ya está. Lo que hay que hacer es copiar y multiplicar, que es mucho más liviano y menos tedioso. Tratar de convertirlo en subcapa, ¿no? A estos dos, que son las mismas, las llevé a la capa árbol. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Si no, borramos todo y hacemos de vuelta. Esa es una parte donde el Rhino, siempre digo, nos queda debiendo un poco, que podría automáticamente el bloque insertarse en la capa corriente o en la capa activa. ¿Qué otra cosa más? Eso en cuanto a objeto e inserción de bloques. Podríamos tener también creado un plano o crear un plano donde aplicar un mapa o una fotografía del fondo, si es el caso que ustedes consideran que vale la pena. A ver si acá está aplicado. No, no está aplicado. Porque muchas veces, cuando el archivo del conjunto, por ejemplo, es muy pesado, que es lo que les va a pasar, poner un plano atrás con una imagen, muchas veces cuesta conseguir la imagen de un entorno urbano, y también suele tener, al ser grande, la imagen suele empezar a notarse las dificultades o las incongruencias, ¿no? De perspectivas, que son las más notorias, la de sombra, o por allí de escala también. Entonces por ahí es preferible poner algo tranqui, que sería dos colores o algo así en el fondo, que en el otro modelo se los voy a mostrar. Entonces
Aquí, por si quieren hacer un sector y tienen ustedes a lo mejor un render del conjunto y quieren poner al sector el render del conjunto, podría ser una posibilidad para hacer el entorno real del conjunto de edificios que ustedes están haciendo o del sector que ustedes quieren renderizar. Pensando en esa situación, elegí una imagen en este caso para el fondo, selecciono el mapa y también cuando hacen el plano de fondo tiene que estar muchas veces, a ver, ya vamos, ahí está. Esta vista que tenemos acá es más o menos desde acá. El plano, dependiendo de la foto, fíjense en la foto que yo tengo seleccionado, esta, elegí una foto en la cual coincida la perspectiva con la vista que yo estoy haciendo. Y el plano también, el plano de atrás, no lo pongo perpendicular, sino también con cierta habilidad o truco, también con cierta fuga. Entonces acá vamos a seleccionar y ahí sobre... Solo estoy insertando la imagen. Se ve algo hacia este lado, un fondo de edificio y también detrás de este edificio. Y la perspectiva no estaría compitiendo con la perspectiva de mi edificio. Entonces, ese tipo de trucos o de observaciones son las que hay que tener en cuenta cuando uno elige una imagen con respecto a una perspectiva que uno está elaborando de un sector o de un edificio. Por supuesto, si es de día, de noche, todo eso después tiene que ver con lo que queremos hacer ahora, que es la iluminación. En la iluminación nosotros podríamos tener varias opciones. Una de ellas es utilizar el panel de luces. La luz direccional siempre es la luz con rayos paralelas y lo que hace que no importe la distancia en la que esté ubicado la fuente de luz, ¿no? Acá, por ejemplo, yo les muestro, tengo esta fuente de luz. Esta distancia, donde sea que esté, siempre me va a dar la misma intensidad de luz, pero sí va a variar la orientación de la sombra. Esta sombra que está acá. Veamos ahora si movemos un poco. Acá ya están viendo que hay un movimiento de la sombra. ¿Por qué les digo eso? Porque si tengo una imagen en el fondo que tiene sombra, tendría que ajustar la sombra o del modelo o buscar una imagen con la sombra similar al del modelo. ¿Qué aspecto más tengo que tener en cuenta? De esa luz, por ejemplo, podríamos considerar el color. Cuando uno superpone varios mapas o varias imágenes bit y materiales que serían ya combinaciones de, a lo mejor de color, de mapas de relieve o de mapas de relieve más transparencia, empiezan a surgir como distintas tonalidades. La iluminación o el color en la iluminación me permite de alguna manera unificar las tonalidades de esa diferencia de material o de materia prima que utilizamos. Entonces, por eso generalmente agregamos un color tenue que no sea blanca, ya sea en los tonos amarillentos o en lo que a ustedes les guste. La intensidad, bueno, esto ya lo conocen, también la sombra. La sombra sería la densidad de la sombra, ¿no? ¿Qué tan negro es la sombra? Y de eso ya saben algo, como que de día, cuando el sol es brillante, la sombra, ¿cómo es la sombra? ¿Cómo es? Fuerte, negra. Y podemos tener una sombra más clara, ¿a qué hora? ¿O en qué situación?
¿Cómo? A la tarde, un día nublado. Entonces yo puedo poner una sombra dura, en este caso, ¿por qué? Porque veo que la foto es de día. Ahora, si yo tengo una foto nublada de fondo, con un día nublado y pongo sombras duras, se van a dar cuenta que algo, ¿no es cierto?, no se ve bien, no se ve creíble. Porque en realidad cuando uno hace render está tratando de que el observador crea lo que vos le estás contando a través de las imágenes. Entonces, esas pequeñas observaciones y la coherencia entre todo lo que uno utiliza en el renderizado, todos los elementos de renderizado, entorno, material, bloques, color, sombra, luz, tiene que ser coherente y tiene que ser creíble. Entonces, en la sombra lo que tenemos en cuenta entonces es la densidad de la sombra en función a cómo es el cielo o el fondo. Bueno, ¿qué más?